La Asociación de Anestesistas del Paraguay salió al paso de las declaraciones y denuncias hechas por integrantes de la Asociación o de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología, que habían criticado y denunciado la presencia de licenciados y técnicos con títulos irregulares. Dicen los anestesistas que se trata de una simple persecución. Adelante, Laura, con los detalles, por favor, te escuchamos. Sí, realmente veíamos bastante indignado a este grupo de licenciados y técnicos. Por un lado, ellos decían que ya algunos de ellos iniciaron sus estudios desde el año 1982, cuando todavía no se habilitó la licenciatura en el país. Por otro lado, ellos decían, nosotros conformamos casi el 70% de los profesionales anestesiólogos y nos proporcionaban los datos del Ministerio de Salud con un subregistro que indica que hay 424 técnicos y licenciados anestesiólogos frente a 141 médicos anestesiólogos. Pero para más detalles, escuchemos lo que decía Noemí Benítez, presidenta de la asociación, e Ivonne Ginar, ella es asesora del gremio. Queremos aclarar que no somos ilegales, no somos MAU. No somos improvisados. No somos improvisados. Ellos ya nos pusieron recurso de amparo, nos hicieron ir por la ANEAES, se presentó todos los documentos, ya nos verificó el CONES, que es otra entidad que ustedes saben que están verificando todo. No tenemos ningún problema. La Sociedad Paraguaya de Anestesiología había hecho un convenio con los sanatorios privados, en el cual decía que el requisito para hacer o trabajar dentro de los sanatorios privados es que tenían que ser universitarios. Al volvernos nosotros universitarios con la licenciatura, es eso lo que ellos tienen temor, que ingresemos nosotros a trabajar en los privados. Esa es la única cosa que ellos están reclamando. Y como vieron bien claro acá, ¿verdad? Ellos mismos expresan en un documento que la licenciatura no es ilegal. Solo que pasa, van a perder un poco de valor su especialidad médica. ¿Por qué? Porque ellos se creen ahora mucho, porque son pocos especialistas en anestesiología. Entonces, a eso es lo que le tienen miedo, bajar de nivel. Bueno, y ahora lo que piden desde la asociación es que la Sociedad Paraguaya de Anestesiología se retracte y también piden al Ministerio de Salud que vuelva a habilitar la licenciatura en anestesiología. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. De hecho, hay que decirlo también, la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social salió a hablar o dio declaraciones, el responsable de esta dependencia de salud pública, a favor de los técnicos y anestesistas que están ofreciendo sus servicios al Ministerio de Salud, entendiendo que se han ganado, según dijeron, su lugar en los últimos tiempos por la necesidad apremiante que hay de este tipo de profesionales en nuestro país. Ahora...